Hola, mi nombre es Katia Alejandra Castillo Castillo, soy maestra en salud pública y como parte de mi actividad del doctorado en salud pública que curso en la Universidad Contemporánea de las Américas, me toca abordar este tema de políticas públicas saludables a nivel de nuestro país, que es México. Voy a comenzar hablándoles un poco de forma general sobre estas políticas y ya abordar de manera específica las más importantes desde mi perspectiva. A manera de introducción es importante señalar la definición de las políticas públicas. Entonces, desde esta perspectiva, estas políticas inducen en la toma de decisiones por parte de los gobiernos a través de toda la evidencia científica que señala la forma en cómo se puede intervenir o se puede resolver algún problema relacionado con ciertas poblaciones, grupos vulnerables o zonas de riesgo, ¿no? Desde diferentes perspectivas. Y es importante señalar aquí cómo se designan estas acciones y estas actividades que nos van a permitir alcanzar estos objetivos que son tan necesarios, ¿no? En nuestro país como tal existen diversas políticas públicas saludables que se encargan sobre todo de un sistema de salud que se encuentra cargado de enfermedades crónicas o cardiometabólicas, ¿no? Entonces, estas políticas buscan crear entornos de vida más saludables y desde luego modificar estas conductas que tienen que ver con estilos de vida poco saludables, ¿no? Trasladar a una población hacia un consumo de alimentos saludables, menos dañinos, la realización de la actividad física, entre otros componentes que son importantes. Sin embargo, estas políticas públicas están determinadas por ciertos factores como los determinantes sociales para la salud. Si nosotros no abordamos estas estrategias y solo las dejamos en intervenciones sin tomar en cuenta los determinantes de la salud, entonces corremos en riesgo de que muchas de estas enfermedades, la solución no se esté realizando desde una manera macro, sino microinterna, que ni siquiera va a pegar al 20% de la causa raíz de estos padecimientos. Entonces, la perspectiva que estamos viviendo hoy en día en nuestro país es esta carga que vamos a ver más adelante. Entonces, el contexto de nuestro país, quiero ubicar 4 puntos importantes: el cáncer cervicouterino, la leucemia, el cáncer mamario y ciertas lesiones que son causadas por accidentes, como también por fenómenos sociales como la delincuencia, ¿no? Entonces, sabemos el impacto que tiene el cáncer cervicouterino, sobre todo en las mujeres, y sabemos que esto se puede prevenir a través de un tamizaje y desde luego la vacunación por VPH. En el caso de la leucemia sabemos que afecta mayoritariamente a los grupos etarios más pequeños, entonces afecta a la población infantil, y esto a la larga o a nivel sistemático tiene una repercusión en los años de vida productiva. Entonces es importante sí o sí atenderlo desde una política pública. El cáncer mamario, desde luego, como sabemos, pues también tiene ciertos factores de riesgo en los cuales podemos incidir y en los cuales no podemos incidir. O sea, cuáles podemos modificar que tienen que ver con estilos de vida saludables y cuáles no serían modificables. También su carga en cuanto a factor de ciertos contaminantes ambientales que hoy en día están tomando mayor prevalencia e incidencia para que este tipo de fenómenos o enfermedades se presenten. Y desde luego hoy en día también tenemos esta transición epidemiológica en cuanto a la carga de enfermedades como las lesiones. Estas lesiones tienen costos sanitarios importantes para un sistema de salud, y esto si hablamos por el material caro que se utiliza como el de osteosíntesis, y que desde luego se tiene que regular, algo que no solamente depende al producto final, que es cómo es el desenlace de un accidente en motocicletas, por ejemplo, sino también cómo existen ciertas políticas que regulan el uso de cascos, la educación vial, el cero consumo de alcohol y todos los parámetros que de alguna manera se implementan por otras instituciones o secretarías para poder hacer la vigilancia de esto.
Entonces todo esto se centra en estas palabras claves que yo les muestro, como el diagnóstico oportuno, la calidad de la atención, que es muy importante. Si yo digo que tengo calidad de la atención es porque estoy realizando las actividades de promoción de la salud, prevención de la salud, detección oportuna, todo el curso de la historia natural de la enfermedad, más los niveles de prevención, independientemente del nivel que sea, que esto es súper importante. Asegurar el financiamiento del tratamiento, que también la capacidad o la garantía de los insumos tiene mucho que ver con las infraestructuras, con los recursos materiales y los recursos humanos con los que se cuente para poder dar respuesta a ciertos padecimientos, ¿no? Suponiendo toda la carga de lo que es CACU, cama, se puede prevenir, se puede detectar, incluso también la leucemia, ¿no? Entonces, para ello necesitamos este engranaje, que es garantizar el abasto suficiente para que no existan ciertas incongruencias en que me hace falta a lo mejor insumos para realizar la toma de BPH, o a lo mejor no podemos realizar mastografías, pero por ejemplo hay cuestiones que no cuestan absolutamente más que el recurso humano, como la exploración clínica mamaria, ¿no? O por ejemplo el proceso de enseñar a las personas cómo autoexplorarse y todo este tipo de situaciones que nos ayudan a que la persona propiamente pueda tener mayor responsabilidad en el control de su salud. Desde luego las alianzas que se generan a nivel intersectorial, platicaba un poco antes sobre los determinantes sociales. Aquí es muy importante el papel de la acción comunitaria, el papel de las alianzas intersectoriales, porque de esta manera le pegamos sí o sí a la mayoría de factores que pueden incidir para que se dé este curso de enfermedades. Y la cobertura sanitaria, que pues obviamente el sistema de salud es el enfoque que busca, ¿no? Sobre todo ahorita ante esta transición en el modelo de atención a la salud para el bienestar, que de alguna manera busca esa cobertura, esa universalización en los servicios de salud, ¿no? A través de la Rectoría de la Secretaría de Salud. Aquí les quiero mostrar de qué se enferman los mexicanos, y sí es muy importante ver cómo lo azul tiene un poco de enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, ¿no? Incluso ya hay mayor predominio de algunas enfermedades que son mentales, como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos de bipolaridad. Podemos encontrar incluso algunas que tienen que ver con ciertas discapacidades como la audición, la ceguera. Podemos encontrar incluso otros que son como el EBC y todo lo relacionado con las enfermedades del corazón. Y en el grupo rojo podemos observar también ciertas enfermedades agudas, como la diarrea, las respiratorias, la otitis, que esto es muy común, como lo hemos observado en el transcurso de los años y que los anuarios pues gentilmente nos muestran, ¿no? Y algunos que van tomando mayor prevalencia, en que son estos accidentes que yo les comentaba, ¿no? O las heridas por armas de fuego, entre otras. Y sí es muy importante conocer de qué se enferman, porque de aquí es donde surgen muchas de las políticas públicas. Entonces, a raíz de todo esto, yo puedo observar de qué manera puedo pegarle a la mayoría de estas, sobre todo aquellas que tienen que ver con estilos de vida y conductas, que definitivamente el abordaje no solamente es con realizar un lavado de manos y listo, prevengo cualquier enfermedad respiratoria o incluso alguna enfermedad diarreica aguda, ¿no? Ahora también, ¿de qué se mueren? Analizar la mortalidad es lo que tiene también mayor peso, y aquí podemos ver cómo esto cambia y cómo la diabetes aún sigue tomando carga, sigue tomando personalidad en aparecer tanto en la morbilidad como en la mortalidad de los mexicanos, e incluso todas las enfermedades relacionadas con el corazón ya toman mayor predominio, y esto es súper preocupante. Y aquí ya nos aparecen otras que son las neoplasias, ¿no? Tanto leucemia, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cervicouterino, linfomas, próstata, entre otros, ¿no? Que también son enfermedades no transmisibles y que, como bien les señalaba yo, algunos tienen factores modificables como no modificables. Entonces, en los modificables es donde nosotros, a través de la prevención, la promoción, incluso la protección específica, es donde podemos cobrar
cierto grado de responsabilidad y de alguna manera hacerle ver a la población sobre las medidas de prevención en el nivel que sea, ¿no? Y vemos cómo también van tomando protagonismo estas muertes por violencia, por suicidio, por accidentes que pues cada vez son más presentes en la mayoría de los estados de nuestro país. Bien, vamos al punto número 1 de estas políticas. La prevención como política pública. Una de las que les quiero mostrar es esta promoción de alimentos y bebidas en los puntos de venta, claves para su regulación. Pero esto hay que analizarlo un poquito más, porque cuando nos los muestran como política hoy en día en nuestro país, hemos encontrado que incluso el que quitaran todos los alimentos chatarras de las escuelas ha sido motivo de mucho ruido, de mucho impacto en los niños. Algunos están conformes, otros no tantos, pero la realidad es que tenemos una alta carga de obesidad infantil, ¿no? Y desde hace mucho tiempo esto se venía presentando como una estrategia contundente para poder tener un impacto en los niveles de nutrición o en los estados nutricionales de los niños, ¿no? Entonces sí nos interesan niños y niñas sanos, para que podamos tener de alguna manera adultos sanos y de alguna manera también adultos que en determinado momento van a llegar a esta etapa del envejecimiento y necesitamos ver la perspectiva de un envejecimiento saludable. Entonces hay ciertas estrategias de mercadotecnia en ciertos puntos de venta que tienen la metodología de las 4P: precio, promoción, plaza, producto y posicionamiento, ¿no? Entonces estas estrategias en cuanto a la reducción de precio por productos saludables en lugar de los ultraprocesados, las formas de compra, cuáles son esos canales de promoción, difusión, y al final, ¿qué es lo que quiero, no? Volver atractivo. De alguna manera, estas estrategias de mercadotecnia para ciertos productos son muy buenas, incluso tan buenas que de verdad te crean una necesidad, y esa es la magia de la mercadotecnia en salud, y es hacia donde tenemos que ir para verdaderamente promocionar estos alimentos y bebidas más saludables y reducir los ultraprocesados. Y desde luego hay alimentos que ya tienen un posicionamiento, incluso algunas bebidas ya las conocemos, y que precisamente esto y hasta lo que te crean en la figura cuando ves un comercial realmente te hace sentir la experiencia de que ya lo has probado y de querer consumirla, ¿no? Entonces todas estas ideas de la metodología de las 4P de la mercadotecnia tendrán un impacto para hacer promoción de la salud a través del marketing, dependiendo si queremos lograr cambios sociales o si simplemente solamente queremos hacer esta difusión. Y hay ciertas estrategias comunes dirigidas a la población infantil que tienen que ver con utilizar personajes animados, algunas celebridades, influencers, ciertos juegos, ciertos regalos, ciertas formas de motivar, e incluso las redes sociales son una buena forma para crear muchísima información sobre eso, pero siempre cuidando algo muy importante, que es al público al que va dirigido, ¿no? En este caso, si es la población infantil, no puede ser igual trabajar la promoción infantil a una promoción a un grupo como adolescentes, a un grupo como adultos, incluso para adultos mayores, porque entonces el acceso a las redes se limita, el acceso a dispositivos electrónicos se limita, y también pues tenemos que ser muy contundentes para poder tener un impacto en lo que queremos decir. Algunas de las recomendaciones pues es esto, ¿no? Priorizar los precios en estos productos saludables, exhibirlos, darlos a conocer en entradas, hacerlos atractivos, que existan verdaderamente en el inventario, que se evite el uso de estrategias para fomentar otros productos que no son saludables, que se tengan alimentos frescos en lugar de ultraprocesados,
la cuestión de los precios, ¿no? Que sean más accesibles los saludables que los ultraprocesados, y pues este marco regulatorio, ¿no? Para que de verdaderamente lo que se adquiera en alguna institución, vamos a suponer educativa o de cualquier otro índole, pues obviamente promueva productos completamente saludables. Y en el caso de la segunda política, que es el etiquetado de advertencia en México, pues hemos visto mucho esos sellos, y a lo mejor muchas personas no conocen qué es una caloría, qué es un azúcar tal cual, o a qué se refiere el exceso de sodio, o de grasas saturadas, o de grasas trans, ¿no? Y pues obviamente también algunos productos, por la cuestión del tamaño, pues solamente trae un sello, 2 sellos, 3 sellos, 4 sellos, y pues obviamente entendemos que si tiene más sellos es porque menormente lo debemos de consumir, ¿no? Aunque sea en porciones muy pequeñas. Pero sí es muy importante que a raíz de que se hizo este etiquetado, que ya se ha replicado en algunos países como Chile, que ha funcionado, que incluso fue muy icónico por el tema de las figuras que estaban, por ejemplo, en las cajas de cereales, y que de alguna manera muchas poblaciones han crecido a través de estos personajes, y que los cereales tienen alto contenido de calorías, azúcares, etcétera, ¿no? Pero hay algo muy importante, sobre todo en niños, que es esta señalética de que contienen edulcorantes, cafeína, y que hay que evitar este consumo en los niños. Entonces sí es muy importante entender este etiquetado de advertencia para tomar mayor decisión de impacto en la salud, sobre todo tanto de nosotros como adultos como en los niños. Y entre las recomendaciones, pues obviamente estas regulaciones se tienen que homologar, porque hay que crear entornos saludables, aunque sea de alimentación. ¿Qué efecto va a tener este etiquetado? Realmente las personas, la población lo está entendiendo, están tomando decisiones más sabias. A lo mejor esto yo lo puedo realizar con base en una encuesta, puedo evaluar el nivel de conocimientos, puedo evaluar si lo tienen en cuenta, ¿no? Que son estas perspectivas que incluso el Instituto Nacional de Salud Pública propone a través de esta síntesis sobre políticas públicas, ¿no? Que verdaderamente se aplique tanto en las empresas, que estas empresas también estén capacitadas en esta norma, y que pues estas estrategias verdaderamente promueven y refuercen el uso de los etiquetados, ¿no? Pero también, más allá de que para las empresas que sea real el etiquetado que nos muestran, que nosotros como población o como usuarios o consumidores sepamos utilizar y tomar mejores decisiones. La tercera política de las que quiero hablarles es la actividad física y los estilos de vida saludables. Y bueno, ustedes saben que el estilo de vida es crucial, la actividad física. O sea, que dormir, que hacer actividad física, pues van a estar jugando un papel importante en un día o en una jornada de cualquier individuo, y que es muy importante descansar, y que sabemos que si no hay actividad física, que hay más sedentarismo, nos lleva a otros riesgos de ciertas enfermedades cardiometabólicas o no transmisibles, y que esto tiene un costo para los sistemas de salud que ascienden hasta más de 17.5 millones de pesos al año. Entonces nos cuesta a todos, ¿no? En determinado momento, ¿cuál es el costo de que yo no realice actividad física? Pues muchísima, porque mi corazón sufre bastante, ¿no? Y luego lo notamos al momento de hacer cualquier actividad. Como recomendaciones, pues se tienen que implementar estas estrategias que hayan tenido impacto, ¿no? Fomentar esta promoción de la actividad y la formación de recursos humanos, y involucrar a los sectores. A manera de conclusión, pues estas políticas nos permiten tomar mejores decisiones con base en evidencia. Entonces también nos dan escenarios de reflexión, que esto es importantísimo, y pues esto nos genera un impacto tanto de forma positiva como negativa, y la idea es que se vayan construyendo estos escenarios de aprendizaje, y que de esta manera estas políticas verdaderamente tomen impacto, ¿no? Desde diferentes perspectivas a la población que va dirigida. Y en nuestro país tenemos demasiadas que van incluso muchas veces vinculadas, pero que pues no podemos perder de vista, ¿no? Entonces hasta aquí sería mi participación. Gracias por su atención. Hasta luego.